Buenos días, presidente, eurodiputado Nacho Sánchez Amor, consejera de Igualdad y Portavocía, primera teniente de alcalde, autoridades, amigos, amigas, público asistente. Bienvenidos, bienvenidas todos los que nos siguen también por cualquiera de las vías habilitadas para ello, a través de nuestra web, serextremadura.com, en las redes sociales, Facebook y Twitter, @serextremadura, así como a través de la radio en el 1008 de la onda media. Bienvenida que extendemos también a todos los medios que hoy nos siguen y nos dan cobertura. Comenzamos un encuentro SER que desde el Auditorio 2 del Palacio de Congresos supone el inicio de un ciclo donde desde ahora y hasta final de otoño iremos poniendo en valor todo aquello que de forma pública o privada se realiza para conseguir la reactivación económica y social de Extremadura. Un encuentro que hoy, 20 de julio, va a mirar a Europa en un contexto tan particular como el que nos ha dejado y nos deja la pandemia, de cara a un futuro además inmediato que ya muchos definen como un tiempo de oportunidades y con un reto que viene marcado sin duda por los fondos europeos que van a permitir un mayor plan de recuperación y resiliencia. Un plan y objetivo donde Extremadura está inmersa y donde trabaja para ser más competitiva y para aprovechar de la mejor manera posible los fondos junto a un diálogo y a una cooperación pública y privada que esperan hacerla salir reforzada de esta difícil situación que atravesamos. ¿Y cuál debe ser el destino de los fondos europeos? ¿Cuáles son los pilares que Extremadura debe reforzar gracias a la oportunidad de estos fondos? Pues para responder a esta y a otras preguntas, para hablar de ese Fondo de Recuperación Europea, hoy vamos a contar con la presencia del eurodiputado Nacho Sánchez Amor, quien enseguida les va a ofrecer la visión que desde Bruselas se tiene al respecto. Durante su intervención, quienes así lo deseen podrán formular unas preguntas. Tienen detrás de cada uno de sus asientos una tarjeta donde podrán escribir aquella cuestión que quieran formular y al término de la intervención del eurodiputado le serán formuladas. Enseguida le vamos a saludar, pero antes, gracias a la Junta de Extremadura, cuyo apoyo y patrocinio permite hoy este foro de análisis, de reflexión y cuyo apoyo y patrocinio sin duda nos va a permitir seguir analizando esas iniciativas que se ponen en marcha en la dirección que hoy señalamos. Les recuerdo nuevamente, permítanmelo, que nos pueden seguir por streaming, además de hacerlo físicamente aquí, en serextremadura.com, en Facebook, en Twitter y en el 1008 de la onda media. Nos encontramos en el Auditorio 2 del Palacio de Congresos de Mérida, siguiendo, como es lógico y no puede ser de otra forma, todas las normas y recomendaciones sanitarias que siguen marcando las autoridades ante la situación que atravesamos. Sin más, para darle la bienvenida al eurodiputado como ponente, al presidente de la Junta de Extremadura y a todos los aquí presentes, para recordarles, además, la importancia de este encuentro y para iniciar el turno de intervenciones, le pido suba ya al atril al director de la cadena SER en Extremadura, Ángel Blanco, por favor. Buenos días, presidente Fernández Vara, autoridades, amigas y amigos que hoy nos acompañan también de manera presencial en este Auditorio 2 del Palacio de Congresos de Mérida, a los oyentes de SER Extremadura y a quienes también nos siguen a través de la retransmisión en directo de televisión en streaming por nuestra web serextremadura.com y las redes sociales. Como ha señalado la directora de contenidos de SER Extremadura, Inma Salguero, hoy iniciamos un ciclo que nos llevará hasta el mes de noviembre con diferentes formatos, foros, encuentros, mesas redondas, charlas, coloquios, en los que desmenuzaremos y analizaremos las claves para la reactivación económica y social en España y concretamente en nuestra región, que nos permitan afrontar con todas las garantías los retos y las nuevas estrategias de futuro. Las comunidades autónomas gestionarán buena parte de la partida del Fondo de Recuperación Europeo que le corresponde a nuestro país, la inyección económica que la Unión
Europea ha dispuesto para contrarrestar los efectos de la COVID-19 y que supone un hito sin precedentes en las políticas comunitarias desde una perspectiva global y solidaria. Como sabemos, es el mayor fondo de estímulo jamás generado, jamás habilitado desde Europa y para Europa. Es así de simple y de trascendental. Así lo entendemos en la SER y esta es la razón de ser de este encuentro hoy aquí en Mérida. Por eso les agradezco especialmente su presencia a los representantes de los poderes públicos, los agentes sociales, empresarios, emprendedores, pues esto significa, y es muy importante, que avalan con decisión y seriedad ante la sociedad las numerosas iniciativas y oportunidades que impulsarán a Extremadura a una nueva manera de hacer las cosas. Fondo de Recuperación Europeo, una visión desde Bruselas. Así hemos titulado este encuentro SER. Buenos días, Nacho, y sea bienvenido a esta su tierra. Sabemos que también lo ha pasado muy mal, porque este es uno de los primeros actos, creo que el primero en Extremadura, en el que participa presencialmente desde el inicio de la pandemia. Hemos pensado en usted porque usted está en primera línea de lo que se cuece en la Unión en torno a este tema tan importante. Desde su posición tiene una perspectiva envidiable, amplísima. Conoce mejor que nadie todos los entresijos, cómo se ha llegado al acuerdo, que, como bien recordamos, fue un tortuoso camino contrarreloj con vetos, negativas de algunos de los socios y el feliz desenlace por el que España sale muy beneficiada y, por extensión, nuestra región. Esto es lo que le he pedido al eurodiputado Sánchez Amor, que desde su profundo conocimiento nos proporcione el secreto de una fórmula, sus ingredientes y haga una previsión a futuro de lo que pasará en esta tierra si somos capaces de ponernos todos de acuerdo y remar en la misma dirección, en la misma sintonía, como diríamos en la radio, por utilizar un término propio de nuestro gremio. Muchas gracias por seguirnos y de verdad deseo que disfruten de este evento. Gracias, buenos días. Procedemos a la desinfección adecuada del atril como corresponde, recordamos, siguiendo todas las normas sanitarias que nos marcan las autoridades en estos momentos. Pues gracias a Ángel Blanco, el director de la cadena SER en Extremadura, por esas palabras iniciales. Nos encontramos en Mérida, les recuerdo, en el Palacio de Congresos, y en nombre del equipo de gobierno de la ciudad, hoy nos acompaña como primera teniente de alcalde Carmen Yáñez. Gracias también por acompañarnos y le pido igualmente que se dirija para tomar la palabra al atril. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas las presentes. Ángel, Isma, gracias a la cadena SER por permitirnos estar en el día de hoy en estos encuentros, que es el segundo que se produce en nuestra ciudad. Y hoy, además, bueno, pues con la presencia del compañero y amigo Ignacio Sánchez Amor. Tanto España como nuestra comunidad autónoma, bueno, pues hemos tenido el privilegio y la oportunidad de haber podido desarrollarnos y haber podido tener el apoyo históricamente de los fondos europeos, que tradicionalmente, cuando hablamos de fondos europeos, pensamos en las infraestructuras y en la economía. Pero hay cuestiones mucho más importantes, que es la democratización de las ciudades y el que podamos ser más iguales y el que tengamos mayor número de oportunidades. Eso es lo que significa también el poder tener las inversiones y el poder ejecutar fondos europeos. Transversalmente sabemos que el objetivo principal de los fondos europeos es también contener esos objetivos de desarrollo sostenible que tan difícil, tan simple es y tan difícil es en la práctica ponerlos y ejecutarlos y ponerlos en funcionamiento. Los objetivos de desarrollo sostenible solo plantean que vivamos en igualdad de condiciones y que nos desarrollemos y crezcamos de una manera sostenible y coherente. Y eso es muy complicado en la sociedad actual en la que estamos. Nuestra ciudad, Mérida, puede también hablar de estos fondos europeos porque las principales infraestructuras que se han hecho en nuestra ciudad han venido a través de líneas de actuación, no solamente de la Comunidad
autónoma o también desde bueno, pues los fondos que vienen desde Madrid, sino también con fondos propios que tuvimos hace unos años, el Plan Urban, y otro que estamos desarrollando en la actualidad, que es una estrategia de desarrollo urbano sostenible, que no solamente nos permiten, como he dicho, tener mejores infraestructuras, sobre todo en zonas más vulnerables y en zonas donde tienen menos cohesión con el resto de la ciudad, sino también en otras políticas muy importantes, como son las de empleo, como son las de cultura, el tener una cultura más igualitaria, más accesible y en estos momentos una cultura también segura, que es muy importante también para todos esos colectivos que forman parte de la cultura de nuestra ciudad, de nuestra comunidad autónoma, y también esas intervenciones sociales que se hacen para esa población, como pueden ser los mayores, los menores y también las familias que están en una situación más vulnerable y más desfavorecida. Es importante que estos fondos de recuperación que nos van a ayudar o nos van a facilitar a que podamos salir de una mejor manera de esta crisis a la que nos ha llevado la pandemia, hay que decir que no será posible sin la implicación de toda la sociedad, de los colectivos sociales, de las organizaciones civiles, también de las organizaciones sindicales, del tejido empresarial. Cada uno de nosotros y cada una de nosotras tenemos que interiorizar lo importante que son los fondos europeos y las ayudas, y en este caso los fondos de recuperación, para que podamos salir todos juntos de esta situación. Es importante también decir que las instituciones tenemos el deber y la responsabilidad de aplicar estos fondos con coherencia. No quiere decir que en el pasado no se haya hecho, pero esta crisis en la que nos vemos inmersos es muy distinta a otras que hemos tenido, porque es una crisis no solamente socioeconómica, sino también sanitaria, que afecta a otras muchas cuestiones. Es importantísimo que bueno, pues la sociedad en su conjunto también sepamos valorar estos fondos y el apoyo que vamos a tener para poder bueno, pues salir más fuertes de esta situación. Y en este caso, bueno, hablar de Ignacio Sánchez Amor, de uno de nuestros eurodiputados de Extremadura, pues decir que conoce perfectamente nuestro país, que conoce muy bien Europa, que ama lo que hace en Europa porque siempre lo ha sentido así, ha defendido la democratización a la que nos lleva Europa y en estos momentos bueno, pues está haciendo un papel muy importante, porque hay que decir que es muy difícil llegar al momento en el que estamos ahora mismo. El conseguir esos fondos, en que los podamos ver materializados, no ha sido fácil y gracias a bueno, pues, representantes como Ignacio ha sido posible y desde aquí te agradecemos tu papel, tu labor, por seguir trabajando no solamente por nuestro país, sino por Europa en común, sino también por nuestra comunidad autónoma, porque estás al pie del cañón cuando se te necesita por parte de los agricultores, por parte de los colectivos sociales, en el ámbito de la cooperación. Bueno, qué decir de alguien a quien admiro, no solamente como político, sino también como amigo. Muchas gracias y deciros que los que vengáis de fuera disfrutéis de nuestra ciudad, pero también deciros que las temperaturas que tenemos hoy no son las habituales y que las aprovechéis si tenéis la oportunidad de visitar nuestros monumentos. Muchas gracias y que sea muy productiva este encuentro del día de hoy. Gracias a la primera teniente de alcalde, a Carmen Yáñez, por sus palabras. En esa democratización de las ciudades, en ese camino hacia la igualdad y en ese compromiso de las administraciones y de la sociedad, hoy miramos a Europa, una Europa a la que defiende firmemente el presidente de la Junta, el presidente autonómico Guillermo Fernández Vara, jefe de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones. Busca que tanto los entes locales como los regionales puedan hacer oír su voz en la Unión Europea. Extremadura se encarga de coordinar la acción política y técnica de las regiones y municipios españoles en ese órgano comunitario. Así que para hablar de Europa
para darles la bienvenida, para saludar al eurodiputado, es turno ya para escuchar al presidente de la Junta de Extremadura, a quien nuevamente le agradezco su presencia aquí y que ya le pido se dirija al atril. Buenos días a todas y a todos. Presentar a Nacho es bastante sencillo, porque el hombre ha tenido una vida bastante completita y, por tanto, resulta fácil encontrar en su trayectoria vital muchas cuestiones que poner de manifiesto, ¿no? Es, desde luego, de la familia nuestra, de la familia socialista, probablemente el que tiene una experiencia más completa, porque ha estado a lo largo de su vida en muchas responsabilidades, ¿no? Tanto en el ámbito representativo, fue concejal muy poquito tiempo, pero fue concejal de su pueblo, de Jaraíz, diputado autonómico, diputado en el Congreso, diputado en el Parlamento Europeo, fue secretario general de la Consejería de Presidencia, secretario general técnico de la Presidencia de la Junta, el primer director de gabinete de la Junta de Extremadura, vicepresidente de la Junta de Extremadura en unos momentos que para nosotros fueron especialmente complicados, con ocasión de aquel infarto que tuvo nuestro querido Juan Carlos en el año 2006. Ha estado siempre en posiciones de responsabilidad en el ámbito del Consejo de Europa o de la OSCE y sobre todo ha jugado un papel esencial que es lo que yo aquí querría destacar en algunas cuestiones para nosotros muy importantes. No es posible conocer la historia de Extremadura, de la Extremadura autonómica, si no es teniendo en cuenta una generación de jóvenes abogados en los años 80 que decidieron desarrollar su actividad profesional en la joven y recién nacida Administración autonómica, ¿no? Porque en sus bolígrafos BIC está una parte importante de la historia legislativa de esta tierra, ¿no? De todos aquellos proyectos de ley que sirvieron para ir construyendo la Extremadura autonómica y que tienen la firma debajo de los que a lo largo de la historia hemos sido presidentes o consejeros, pero que tenía el trabajo de campo hecho por parte de quienes tenían el conocimiento jurídico y esa labor enormemente importante a lo largo de todos estos años, ¿no? Gran parte de ellos, además, han sido pues, el esqueleto fundamental de la Administración a lo largo de todo este tiempo y su conocimiento jurídico unido a la experiencia personal de haber nacido aquí y, por tanto, de estar firmemente comprometidos con el futuro de Extremadura, pues ha servido para poder ir desarrollando todo el corpus jurídico que en estos momentos tenemos, ¿no? Y que ha tenido pinceladas. Muchas de esas leyes han acabado en los tribunales, en el Tribunal Constitucional. La mayor parte se han ganado, algunas no, pero la mayor parte se han ganado, lo cual ha puesto de manifiesto que cuando se legislaba para intentar cambiar las cosas, para intentar cambiar la vida de la gente, arriesgándote a veces a que aquella Constitución también que estaba por interpretar pudieran avalarla, pero en definitiva esa construcción se ha ido haciendo a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Probablemente si hay una tarea que desarrolló de manera muy importante, porque además creó una cierta escuela o una gran escuela, fueron las relaciones con Portugal. Verlo eso en los años 80 no es verlo ahora en el año 2021, ¿no? Entonces había que verlo. Había que verlo y trabajar para ello. Nacho es probablemente de los españoles más queridos en Portugal y más reconocidos, ¿no? Todavía hoy muchos de los ministros de Portugal, cuando nos vemos, siempre preguntan por él, ¿no? Porque durante mucho tiempo trabajó en establecer los caminos, los puentes que luego han servido para que los demás transitemos por ellos y hayamos podido ir desarrollando nuestras relaciones con el país vecino, ¿no? En momentos, ya digo, en los que había una tradición histórica de tomarse el chocolate de espaldas y hubo que empezar a sentarse a tomarlo cara a cara, ¿no? Y eso significó y representó avanzar mucho con lo que fue el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas y toda la playa de decisiones que en su día se tomaron para hacer posible que esa relación fuera una realidad, ¿no? En el ámbito político, yo creo que la responsabilidad que ostentó de secretario de Estado
para la política territorial, lo que ponía de manifiesto era que era una persona, si no se hubieran cruzado las elecciones europeas, pues llamada a desempeñar un papel enormemente importante en la finalización de la construcción del Estado autonómico, porque eso es lo que nos falta. Nacho ha tenido toda su vida una enorme preocupación precisamente por eso, por intentar que seamos capaces todos de acabar de construir la España que queremos y la España en la que creemos, que está sin terminar, puesto que el desarrollo del Estado autonómico no está finalizado y no lo estará hasta que haya una decisión firme en la propia Constitución española que establezca cuál es el final o cuál es el momento en el que demos por terminada la construcción de ese Estado autonómico, ¿no? La llegada al Parlamento Europeo es un momento trascendental. Yo creo que esta legislatura para Europa, una vez que asistimos a lo que significó y representó el Brexit, probablemente sea de los 3 o 4 mayores hitos que vaya a haber a lo largo de la construcción de la Unión Europea, ¿no? Por muchas razones, pero fundamentalmente porque creo que es el momento en el que se ha dado un paso al frente con la mutualización de la deuda, que era un debate largamente sentido por parte de los que constituyeron la Unión Europea y los que hemos pasado a formar parte de ella a lo largo de los años. De pronto Europa es consciente de que para jugar el papel de actores principales en el gran teatro político y geopolítico del mundo hace falta trabajar juntos, ¿no? Ya que no fuimos capaces en su día de poner la defensa y la seguridad en el frontispicio de las preocupaciones, sí se ha sido capaz ahora de abordar la salida de la pandemia en común, de abordar toda la alianza de vacunas en común. Imaginaos qué hubiera ocurrido si Europa no hubiera tomado esta decisión y aquí estuviéramos cada uno en los mercados comprando, subastando las vacunas. Hubiera sido un espectáculo tremendo y eso ha significado y ha servido pues para que el Parlamento Europeo esté asumiendo ahora mucha más responsabilidad de la que tenía. El paso que da Europa cuando instaura la codecisión Comisión, Parlamento Europeo en los asuntos fundamentales no es ni más ni menos que ir progresivamente hacia un modelo contrastado de éxito, que es que cada 4 años los europeos decidan su futuro en las urnas democráticamente, ¿no? Y eso es algo que significa y representa Nacho en estos momentos en representación no de Extremadura, lo diré siempre, sino él no está allí representando a Extremadura, está allí representando a España, que a veces nos olvidamos del papel que nos toca jugar a cada uno, y esa representación del conjunto de españoles y de españolas en el Parlamento Europeo aporta también nuestra visión del sur y desde el sur de lo que tiene y debe ser la propia construcción europea, ¿no? Estos fondos, de los que Nacho nos va a hablar, tienen una característica que los diferencia de manera nítida del resto de los fondos que hasta ahora hemos conocido. Llámense fondos de cohesión, los fondos pluriregionales, los FEADER, los fondos de compensación. La realidad y la diferencia está en una cuestión esencial, y es que los fondos tienen que servir para poder pagar los fondos. Es decir, los fondos tienen que ponerse al servicio de que podamos devolver el dinero que el capital nos va a prestar para poder hacer frente a esos fondos. O sea, por primera vez, los fondos los tenemos que devolver. Una parte nosotros, como españoles, y otra parte nosotros, como europeos. Pero los tenemos que devolver a los mercados donde los vamos a gastar. Y para poderlos devolver tienen que funcionar. Es decir, tienen que servir para transformar nuestro modelo de crecimiento, que tiene que tener un color, que es el verde, que tiene que tener un apellido, que es el digital. Tienen que servir para poder aumentar nuestro Producto Interior Bruto, bajar de manera nítida las tasas de pobreza y las tasas de desempleo, generar empleo de calidad y, por tanto, derechos para los trabajadores y las trabajadoras de la Unión Europea, empresas competitivas que puedan ocupar un lugar en el mundo. Es decir, estos fondos van a servir para que nuestros hijos los puedan pagar, para que las generaciones de los que vienen detrás puedan vivir en una Europa mejor y en una España mejor. Por eso, el gran reto que tenemos como administraciones públicas en estos momentos es ejecutar bien estos fondos. Porque es que hay que empezar a ejecutarlos mañana. Mañana. O sea, el dinero de este año hay que gastarlo este año. Ya no vale lo que ha ocurrido tradicionalmente con que cuando acaban los periodos se añaden 3 más.
No, no. El dinero hay que gastarlo este año y el que viene y el siguiente. Y al final del siguiente tiene que estar comprometido el 100% de los recursos, aunque haya luego otros 3 años más para acabarlos de ejecutar. Con lo cual, estos no son tiempos para sentarse a pensar qué hacer, sino tiempo para sentarse a pensar cómo hacer y acertar. Porque tenemos ante nosotros la gran oportunidad, como europeos, como españoles y como extremeños. Lo he dicho en multitud de ocasiones. Nunca, hace muy poco tiempo, pudimos imaginar que íbamos a tener las oportunidades que vamos a tener y que estamos teniendo por delante. Nunca. Porque el mundo cambió, porque la sociedad cambió y porque la COVID nos cambió. Porque cambió la manera de entender la economía, porque cambió la manera de entender la localización de la cadena de valor y porque está cambiando tantísimas cosas. Porque de pronto el mundo urbano descubrió al mundo rural que le da de comer, porque de pronto empezaron a valorarse intangibles que hasta entonces no se valoraban, como es la estabilidad política, como es la paz social, como es el diálogo, como son los acuerdos. Porque de pronto descubrimos que un condicionante evidente para la reindustrialización de Europa y de España iba a ser el precio de la energía y, por tanto, la capacidad de producir energías renovables a mitad de precio de lo que estaban costando va a condicionar de manera clara la reindustrialización en nuestro país y va a hacer que en el sur haya industrias que hasta hace poco eran impensables. Todo eso va a ocurrir y tenemos que aprovechar para ser capaces de utilizar estos fondos en el mejor de los sentidos para generar una sociedad y una región más próspera y más justa. Si siempre hemos dicho que el verdadero sentido que la política tiene es poder conseguir que todo el mundo, por el mero hecho de nacer, pueda tener un proyecto de vida y un proyecto de familia, si esa es el verdadero razón de ser de la política, ahora tenemos un instrumento como no habíamos tenido nunca, que es poder disponer en Extremadura en muy pocos años de cantidades impensables para poder hacer cosas que tienen que ver fundamentalmente con nuestro futuro y que tienen que ver fundamentalmente con las expectativas para las generaciones que vienen detrás. Y ojalá algún día, no tarde mucho, los extremeños, en vez de salir, vuelvan. Y además, otros que no son de aquí vengan a compartir su vida y su futuro con nosotros porque será necesario. Ya tenemos problemas en el sector de la construcción, tenemos problemas en el sector de la hostelería y tendremos problemas de manera clara ya el año que viene en el sector del campo, sobre todo en el sector de los cultivos altamente intensivos en mano de obra. Las vamos a tener, con lo cual va a tener que venir gente, porque empezamos a tener serios problemas para poder encontrar trabajadores en determinados sectores. Por eso hay que hacer una labor con estos fondos fundamental para transformar completamente la formación. Hay que ir a formación dual, a formación en las empresas, a formación ad hoc, a programas formativos adecuados, a certificación de las habilidades y de las competencias muy vinculadas a las demandas, a las necesidades. Vamos a empezar en octubre a formar a 1.500 trabajadores y trabajadoras con fondos europeos para toda la cadena de valor de las baterías, que va a tirar y va a necesitar mucho empleo. Y termino diciendo, si alguien hace 25 años nos hubiera dicho, cuando habíamos llegado 150 años tarde a la revolución industrial, si alguien hace 25 años nos hubiera dicho que la primera fábrica de baterías, que la primera fábrica de semiconductores y que la primera fábrica de industrias esenciales como los guantes de nitil los iban a instalar en Extremadura, le diríamos que estaba loco de atar. Y eso va a ocurrir. Muchas gracias. Gracias, presidente, por sus palabras. Con esos fondos que permitan, gracias a una adecuada ejecución, construir una España, una Europa mejor, con esos fondos pensando en las próximas generaciones y con ese compromiso por parte de todos, el horizonte está señalado por lo verde, por lo digital, por la reindustrialización, como bien ha indicado el presidente. Así que con todo ello, hoy ampliamos la visión del Fondo de Recuperación Europea desde Bruselas, con alguien de dilatada experiencia quien ya ha presentado
de manera extensa el presidente de la Junta. Así que les recuerdo, tienen a su disposición tarjetas en cada uno de los asientos donde poder formular alguna cuestión que al término de la intervención del eurodiputado les serán formuladas en un turno de preguntas que abriremos. Y sin más, toca escucharle. Le pido a Nacho, eurodiputado, tome la palabra y les hable de Bruselas y del Fondo de Recuperación Europeo. Bueno, no sé cuándo empezaré a asfixiarme con la mascarilla. Si es necesario, me la quitaré, puesto que no hay nadie a mi alrededor. Gracias, presidente, tenía que salir, gracias por su presencia. Consejera, el presidente de la Diputación, diputados, representantes sindicales y empresariales, muchísimas gracias por haber venido en lo que efectivamente, como decía Ángel, se ha convertido en un cierto retorno a la vida pública extremeña por mi parte, porque, como tantos, hemos tenido que condicionar nuestra vida y, en mi caso, nos pilló a toda mi familia en Bruselas y han sido muchos meses sin venir, incluso de no ver a mi madre durante 9 meses y, por tanto, como decía Ángel, esto marca lo que yo espero que sea una normalidad, que es estar frecuentemente en Extremadura, tratando de participar en su vida pública y tratando de aportar los mensajes que desde Bruselas consideremos adecuados para la región. Muchas gracias a Guillermo por sus palabras. Él ha dicho que he estado en muchas cosas y efectivamente me he divertido en la vida pública, he hecho muchas cosas interesantes y debo decir que en buena medida también ha sido con su ayuda y con su consejo y con sus decisiones políticas de ponerme en sitios donde yo creo que él entendía que yo podía hacer y que tenía razón en ello. Quería agradecer también, porque casi no he tenido oportunidad de venir mucho a los extremeños que nos apoyaron, a todos los eurodiputados en general, a los de Extremadura, porque la sensación que yo he podido tener en algún momento de estar faltando de aquí, en realidad ha sido la sensación de que yo estaba en otra trinchera, pero en la misma batalla. Y, por tanto, de eso es lo que quería hablaros. Cómo se ha vivido desde mi trinchera la batalla en la que todos los responsables públicos y los responsables de la sociedad y las personas han vivido. Una visión un poco del origen de esto que Guillermo calificaba como un gran paso adelante y que yo querría dar algunas claves. Así que yo voy a hacer un poco la arqueología o la precuela de lo que yo entiendo que ahora preocupa, que es lo que decía Guillermo, cómo gastar bien toda esta enorme cantidad de dinero. Entonces nos ponemos en la segunda mitad del año 2019, con un Parlamento Europeo recién elegido, con los líderes europeos decidiendo en Japón que no iban a seguir lo que el Parlamento había pedido, de que los presidentes de las instituciones, del Consejo, de la Comisión y del Parlamento fueran los candidatos de los partidos políticos europeos que habían sido los números 1 en las listas y, por tanto, decidiendo que las instituciones europeas estuvieran en manos de una conservadora alemana, la señora von der Leyen, de un liberal belga, el señor Michel, y de un socialista español, el señor Borrell. A veces no se entiende. Borrell no es el ministro de Exteriores de la Unión Europea elegido por la señora von der Leyen. Borrell es parte del trío de personas que representaban los equilibrios políticos decididos por los líderes europeos en aquel momento de 2019. Y esto es importante, aunque no hablaremos hoy de ello, para percibir la importancia de la figura de Borrell en ese trío de personas. Bueno, una comisión nueva, la señora von der Leyen, que se presenta con una agenda esperanzadora, agresiva en cierto modo, muy demandante, muy exigente, que pasaba, como sabéis, por el Pacto Verde, por una economía para la gente y, por tanto, con un esfuerzo social asociado, con una agenda digital, con una idea del modo de vida europeo que a la izquierda no nos gustó en principio porque podía parecer que era algo como identitario y esas políticas identitarias siempre nos dan un poco de repelús, y una Unión Europea más fuerte en el mundo, tratando de ser un actor global, como dice Borrell, aprendiendo el lenguaje del poder en un mundo muy complejo en el que hemos sustituido una lógica de tratados por una lógica de sanciones cruzadas, de tal manera que la vida internacional hoy es un cruce completo de sanciones de uno a otro lado.
Llega la terrible pandemia, recordáis la situación, primero unas noticias confusas sobre una ciudad en China y de repente en muy poco tiempo el desastre que nos ha llevado a una caída del más del 8% del PIB europeo y que requiere un cambio completo de modo de estar en la política en cualquier lugar del mundo y en cualquier responsabilidad, desde los concejales de Mérida que se han tenido que dedicar a cuidar la situación durante el estado de alarma, a la señora von der Leyen o en aquel momento al señor Trump. Y de una Europa que era muy propositiva, nosotros promovemos la democracia, nosotros promovemos el papel de la ley internacional, nosotros promovemos un comercio abierto, pasamos a una Europa que adoptó una actitud un poco defensiva, con esa idea de la autonomía estratégica, porque descubrimos dramáticamente que aquel invento de la globalización que tenía que ser regulada por parte de la izquierda o de la globalización desregulada por parte de los liberales había conducido a esta situación. No teníamos mascarillas. Es decir, el continente que tiene una agencia espacial, el continente que hace una enorme cantidad de los coches que hay en el mundo, el continente que tiene la mejor investigación y las mejores universidades, es que no teníamos mascarillas, porque habíamos llegado al acuerdo hace muchos años de que daba igual. ¿Qué más da? Hay que repartir la actividad económica. Si no hacemos mascarillas, pues las compramos donde las hagan, como los Nikis de Zara. Y nosotros nos reservamos a hacer los coches Audi y alguien hará las zapatillas en Vietnam. Pero cuando sucedió la pandemia nos dimos cuenta de que eso tiene riesgos. Y es que nosotros no teníamos mascarillas ni respiradores, porque en ese acuerdo de globalización las mascarillas se hacían en países del tercer mundo o en China y no en Europa. Y eso da lugar a esa idea de la autonomía estratégica y de las cadenas de valor que ha citado Guillermo. Tenemos que volver a conseguir ser autosuficientes en muchas cosas, de tal manera que si nos vuelve a pasar algo así, en Europa puedan producirse lo que necesitemos. En Europa o en el entorno político más cercano, no tiene por qué ser la Unión Europea, pero que tengamos la seguridad de que si sucede algo así no dependamos de la diplomacia de la mascarilla y, por tanto, no dependamos de China como productor y de China como potencia a la hora de hacer política con la mascarilla o con las vacunas. Recuerdo situaciones como un avión retenido con respiradores en Turquía. Fue dramático y, por tanto, sacamos la conclusión de que teníamos que intentar agrupar en Europa o en el entorno más cercano todas las cadenas de valor posibles. El cierre de fronteras se produce el 17 de marzo, fue todo de una rapidez enorme. ¿Acordáis el debate del 8 de marzo? El 8 de marzo estábamos todavía si era o no era posible o conveniente. Al final, el 17 de marzo, se cierran las fronteras de la Unión Europea y comienza una carrera de urgencia para intentar tener una especie de respuesta de choque a esa amenaza desconocida. Y se olvida, pero en muy poco tiempo repatriamos 500.000 de europeos de todo el mundo, con acuerdos con las compañías aéreas, de tal manera que los que estaban en Latinoamérica venían con Iberia y los que estaban en África venían con Air France, pero era traer europeos a Europa y nos pusimos a lo de las vacunas, en lo que yo no entraré mucho, ya lo ha dicho Guillermo. La mejor defensa para expresar lo que hemos hecho con las vacunas de la Unión Europea es qué hubiera pasado en ese clima de rapiña por los recursos si no hubiera habido una decisión de centralizar la inversión en investigación y, por tanto, la posterior reserva de vacunas para la Unión Europea. Por cierto, sin que esté muy claro cuál es la competencia que la Unión Europea tiene en materia de sanidad. Y ese es otro asunto. Pero esa fue la respuesta, traer a la gente, empezar a trabajar en las vacunas y una enorme lista de fondos que da lugar a una impresión un poco desordenada, pero que fue muy efectiva y muy enérgica. Por ejemplo, toda la política austericida que hemos llamado tantas veces se relajó. Es decir, cuando vino un momento duro, la Unión Europea, incluso los más ortodoxos, se dieron cuenta de que no se podían mantener los calendarios de reducción del déficit y, por tanto, se relajó y se permitió que todo el mundo pudiera tener un 2% más de déficit. Se establecieron una enorme cantidad de fondos, pequeños fondos, el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo de Inversiones Europeas, la Comisión que financió préstamos para los ERTES, por ejemplo, para los ERTES en España y para figuras similares en toda la Unión Europea.
se dijo que todo lo no gastado del presupuesto anterior había que empezar a gastarlo y autorizar a gastarlo lo que ya estuviera asignado a los países y que no se hubiera gastado, se autorizaba a gastarlo para este tipo de urgencias sanitarias. El propio Banco Central Europeo lanzó lo que se llamó los coronabonos y se relajaron las ayudas de Estado. La Unión Europea se basa en que los gobiernos no pueden dar subvenciones a las empresas porque eso enturbia la libre competencia. Si un Estado dopa a sus empresas con mucho dinero público, esas empresas compiten en condiciones mejores y, por tanto, enturbian la libertad del mercado frente a empresas que no tienen esas ayudas. Bueno, lo que dijo la Unión Europea es vamos a establecer algunas excepciones de tal manera que se permita que los Estados den ayudas a sus empresas que tengan dificultades por la crisis y unas empresas, en fin, candidatas desde el primer minuto eran lógicamente las compañías aéreas que habían visto sencillamente parar toda la actividad y ahí se produjeron excepciones que dieron lugar a ayudas de Estado que han permitido, por ejemplo, a los gobiernos que tenían más liquidez, al alemán, dar ayudas de Estado que España o Italia no podían dar. Y eso no ha gustado, pero fue una de las medidas que se tomaron, porque los Estados asumieron que esa excepción había que utilizarla, pero el que tenía más dinero podía ayudar más y seguramente las ayudas alemanas a Lufthansa fueron mucho mayores de las que pudo dar Italia a Alitalia o España a Iberia. Y luego hubo una respuesta de choque hacia afuera. La Unión Europea entendió que este era un problema global y, por tanto, se puso a trabajar con el G7, con el G20, con Naciones Unidas, para dar una respuesta global a la pandemia que pasó por muchas fases y muchos compromisos de donantes de todo el mundo y por el establecimiento de fondos específicos. Y la Unión Europea ayudó mucho a muchos países y no salía en la tele tanto como salía cada vez que Rusia mandaba un avión a Italia, que había un gran aparato de propaganda. Hasta hace muy poco, un compañero diputado socialista español se empeñó en que las cajas de vacunas que salen en todos los telediarios bajando de los aviones tenían que tener la bandera europea, porque cuando se recibían vacunas de China era una ayuda, pero era una propaganda, y sin embargo la Unión Europea estaba mandando vacunas a todos sitios y no aparecía nunca su logo. Por tanto, trabajamos con una enorme cantidad de medios diferentes en la respuesta de choque dentro y empezamos a trabajar en la respuesta de fuera, pero era obvio que no era suficiente. Esos mecanismos, que fue sacar dinero de un sitio y de otro para acudir a lo más urgente, no eran la respuesta adecuada a ese relanzamiento de la economía que todo el mundo consideraba esencial y que pensamos que seguramente iba a llegar antes. Y esa ha sido la gran batalla del Recovery Plan y de la nueva generación Unión Europea, con varias canchas en las que se jugaba esa batalla. La primera era el presupuesto europeo semestral. Ha coincidido la necesidad de tener una respuesta de enorme envergadura financiera en el mismo año en el que había que hacer y aprobar el presupuesto para los próximos 7 años, lo que se llama el marco financiero plurianual. Y, por tanto, había una necesidad de combinar las dos cosas. El presupuesto normal, no para el año, el presupuesto previsto para los próximos 7 años y, además, algo nuevo que había que pensar que iba a ser para intentar superar el gravísimo problema económico. La primera decisión fue exprimir al máximo el marco financiero plurianual anterior, se activaron todos los mecanismos de emergencia, que hay muchos, se levantaron algunos límites presupuestarios para que se pudiera poner dinero en esos cajones dedicados a las emergencias y se comenzó a negociar conjuntamente, no conjuntamente, al mismo tiempo, el marco financiero plurianual y la posibilidad de un marco nuevo dedicado específicamente a recuperar la economía después de la pandemia. Y ese ha sido el gran debate sobre los recursos propios. Un debate que no es de ahora. El debate que lleva mucho tiempo insistiendo en que si la Unión Europea quiere ser un factor esencial, por ejemplo, en la economía, no puede tener el tipo de ingresos que tiene, que son ingresos comparados con los ingresos estatales bajísimos, y que, por tanto, la Unión Europea tiene que inventarse nuevos sistemas para recoger dinero que no sea pedirlo a los Estados. Ahí está todo el debate sobre la nueva política fiscal europea, que tiene que ver con el IVA de toda la vida, que tiene que ver con los derechos de aduanas, que tiene que ver con los derechos de emisiones de carbono en frontera, que tiene que ver con la tasa de los plásticos, que tiene que ver con el impuesto a las compañías digitales, que tienen ese juego perverso de acabar no pagando impuestos donde fabrican o producen o ganan, sino pagando en algunos
paraísos fiscales, y no hablo de islas lejanas del Caribe, estoy hablando de Irlanda, por ejemplo, y la vieja idea de la tasa Tobin, de la tasa a las transacciones financieras, que estaba pensada para empezar a trabajar en ella a partir del año 2028. El Parlamento Europeo fue muy exigente, consiguió arañar unos 16.000 millones de euros más en muchos proyectos o programas como el Horizonte Europa, el Erasmus, el Fondo Nuevo para Sanidad, mucho dinero para protección de fronteras, el nuevo sistema de guardacostas, dinero para industrias creativas, el ENDICI, que es un instrumento financiero en el que se han agrupado todos los muchos fondos diferentes que había para la acción exterior de la Unión Europea, van a estar, digamos, en un solo cajón presupuestario, y la ayuda humanitaria. Pero, sobre todo, este nuevo proyecto de presupuesto a 7 años tiene la idea de la flexibilidad. No podemos seguir trabajando con un modelo presupuestario muy rígido, muy acordado, y que cuando llega una crisis es muy complicado de manejar y de trasladar dinero de unas funciones a otras. Por tanto, todos los mecanismos de emergencia, que son muchos, mecanismos de emergencia para ayuda humanitaria, mecanismos de emergencia para Estados miembros ante catástrofes naturales, todo ese tipo de fondos se han flexibilizado para que puedan utilizarse. Y se llega a un acuerdo en el que hay un presupuesto que tiene en términos 1 billón, que es algo que es un poquito menos de lo que pedía el presupuesto, de lo que pedía el Parlamento, pero bastante grande, teniendo en cuenta que al lado, en la mesa de al lado, estábamos hablando de unas enormes cantidades que son los de la recuperación económica. Para entender por qué ha sucedido lo que ha sucedido, hay que recordar que en la primera fase de la pandemia todo pasaba en Italia, inmediatamente todo pasaba en España, y había esa sensación molesta para nosotros de que otra vez se nos miraba a los del sur como sociedades o estados que no éramos capaces de resolver con nuestros medios una crisis de este tipo. Desafortunadamente, a lo largo de un año, casi todos los países europeos en algún momento han tenido un titular de prensa diciendo Holanda está el peor, Suecia ha sido el peor, Alemania estaba en la peor situación. Al final no era que los del sur no tuvieran condiciones o sistemas sanitarios adecuados, porque todos al final han pasado épocas complicadas. Recuerdo que Suecia adoptó esa política de contagio controlado, sin mascarillas, y al final tuvo que ir a la ortodoxia de los recortes, de las mascarillas y de limitación de la movilidad, porque tampoco le funcionó. Y eso ha permitido que todo el mundo entendiera, no como en la otra crisis, esto es otra vez un problema de los del sur que quieren que paguemos los del norte. Todo el mundo se ha visto en una situación complicada y eso creaba el ambiente para que todo el mundo fuera más empático y entendiera que esa solidaridad de la que hablamos tanto tenía que ser una solidaridad efectiva. Y además teníamos la lección aprendida de la otra crisis. No se ha dicho suficientemente y la gente que nos llevó a las soluciones de la otra crisis de deuda nunca ha pedido perdón por el enorme daño que ha hecho a las sociedades. Hemos corregido, pero nadie ha hecho penitencia y nadie ha dicho nos equivocamos. Y yo creo que es bueno que los que tuvimos que sufrir en más medida ese tipo de políticas, Grecia, Portugal, España en menos medida, recordemos que esto tiene unos culpables y unos nombres, que son las políticas ultraliberales y las políticas de la austeridad a toda costa. Pero todo el mundo ha parecido entender que no se podía ir por ahí en esta situación y, por tanto, nos pusimos a plantear cómo podemos dar una inyección de dinero para que la economía europea superara ese enorme bache del 8%. Y la idea de ir a deuda se iba abriendo paso poco a poco, sin ninguna dificultad, con la idea de que esto era una deuda futura, una deuda que asumíamos para arreglar ahora, mientras que en la crisis anterior estábamos arreglando deudas que ya estaban en los desequilibrios de algunos países. Y la duda es quién emite la deuda, con qué condicionalidad se da el dinero y cómo se repaga, cómo se devuelve ese dinero. Los países del sur, España, Italia, Grecia, no querían que esto se hiciera como en la otra crisis, recurriendo al mecanismo europeo de estabilidad, que es un mecanismo europeo pero que solo tienen algunos países, no todos, los de la eurozona, y que está asociado
a nuestro recuerdo doloroso de los hombres de negro y lo que pasó en Grecia. Los países del sur no querían que fuera el ESM la entidad que gestionara el asunto, pero por otra parte no había tiempo para crear alguna otra entidad. Eso requeriría un tratado y requeriría muchos meses y, por tanto, los países del sur dijeron, bueno, hay que acudir a la Comisión Europea. No es una función típica de la Unión Europea, de la Comisión Europea, pero la Comisión ya había hecho algo parecido con el dinero para los ERTE, con el Plan Sure, y por tanto los países del sur dijeron no al ESM, no al Mecanismo Europeo de Estabilidad, sí a la Comisión. Se negaban a una condicionalidad macroeconómica del tipo de la que hundió a Grecia, es decir, no vamos a admitir que se nos preste dinero y se condicione nuestra soberanía, como se le condicionó a Grecia y en menor medida a Portugal. Ese no va a ser el sistema y no querían los países del sur un sistema en el cual una institución europea acudiera a los mercados, esa institución europea con ese dinero recaudado de los mercados prestara a los gobiernos devolvieran en el futuro a la institución europea y estos pudieran repagar su deuda a los mercados. Querían una financiación más directa del presupuesto europeo. En el otro lado de la mesa, Alemania, Holanda y Suecia querían el ESM, lo controlan bien, es un mecanismo de la eurozona, solo de los países del euro. Les había funcionado en sus políticas liberales de la otra crisis. Querían una condicionalidad de la vieja, es decir, vais a tener dinero, pero ese dinero tiene que estar asociado a limitaciones en vuestra deuda pública, limitaciones en vuestro tal. Podíamos llegar a pensar otra vez que se metieran con nuestro sistema de pensiones o ese tipo de cosas. Y estos sí querían un sistema de lo que se llama back-to-back lending, que es una institución recurre al mercado, presta a los Estados y los Estados devuelven a la institución europea. Estas eran las discusiones. Es decir, no se cuestionaba el fondo de que había que hacer una solidaridad efectiva, lo que se cuestionaba es cómo íbamos a hacerlo. Y como ya había compromisos políticos delicados en las medidas de emergencia que se habían tomado en la primavera del 20, eso abrió la puerta a una cierta condicionalidad más ligera. Ya habíamos ensayado en ese momento del choque que se pudiera prestar dinero a los Estados con una condicionalidad muy baja. Yo le presto dinero y esto tiene que ser para salud o situaciones similares. Solo ese dinero que había llegado provisionalmente, no se le pedía a nadie que tuviera más o menos déficit o más o menos deuda y ese tipo de cosas, y ya eso creaba una cierta base de consenso sobre la que trabajar. El Consejo le encargó a la Comisión que presentara un proyecto de recuperación. Se lo encargó a la Comisión. No se lo encargó al ESM ni a ninguna otra institución y en ese sentido, digamos, los países del sur ya habían conseguido una cosa. Iba a ser la Comisión Europea la que propusiera a los Estados cómo salir del atolladero con los mismos problemas. ¿Quién iba a acudir a por dinero? ¿Quién iba a prestar? ¿Con qué condiciones iba a prestar el dinero a los Estados? ¿Y con qué condiciones había que devolver ese dinero? Alemania giró hacia una posición que dejó en buena posición a la Comisión. Yo entiendo que aquí debió haber, aunque nunca se ha expresado así, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, ha sido ministra de Merkel. Bueno, yo entiendo que al final el hecho de que Merkel apoyara que fuera la Comisión tiene que ver con esa cuestión, pero la idea es que tenía que ser una operación grandísima para acudir a una deuda común de todos y a esa idea alemana se unió enseguida Francia, que estaba más o menos en esa posición, y así se alejó el foco del Mecanismo Europeo de Estabilidad y se concentró el foco en la Comisión, diciéndole hay que crear un fondo que tiene que estar compuesto por subvenciones y por préstamos y tiene que ser de un volumen importante para que sea creíble. Y a partir de ese momento, de una manera muy sencilla, los problemas graves se iban superando y el debate, os acordáis, que era cuánto de subvenciones y cuánto de préstamos. Al final, más o menos, había varias propuestas, al final se llegó a una cierta mitad y mitad. Y la condicionalidad también había que establecerla y empieza a haber un consenso en que no puede ser una condicionalidad del tipo de la que tuvimos en la otra crisis. Ahí se produce el Acuerdo de Julio que le encarga a la Comisión que gestione
esos 750.000 millones de euros, que es una cantidad impensable antes en la Unión Europea, que tienen que ser subvenciones y préstamos. La fórmula era 390 subvenciones, 360 préstamos, y con una condicionalidad no macroeconómica, sino de otro tipo. Es decir, no la que tiene que ver con las grandes cuentas públicas, sino de otro tipo. Y es un fondo temporal. Esto hay que decirlo. Lo que estamos montando, el recovery, es un fondo temporal. Lo que pasa es que es un fondo que tiene 3 años, 6 años y 30 años. Es decir, es temporal, pero si todo va bien acabaremos de pagarlo dentro de 40 y tantos años. Y, por tanto, hay que pensar que vamos a convivir con estos esquemas, aunque sean temporales, muchísimo tiempo. Cuando se puso sobre la mesa esa enorme cantidad de dinero, el hecho de que la Comisión lo gestionara, se produjo un momento de optimismo. En ese momento hay una cierta reivindicación de que la Unión Europea servía para algo. El tema de las vacunas todavía no estaba tan probado como lo está estos meses, pero esa idea de que la Unión Europea ha reaccionado con contundencia, poniendo una enorme cantidad de dinero sobre la mesa, acudiendo a sistemas y a mecanismos con los que nunca había jugado, dan una sensación de optimismo, porque se acepta que esto de la solidaridad no es que yo tengo mucho dinero y te presto a ti, sino que es que tenemos que endeudarnos todos, eso es muy importante, y que hay que hacer una estrategia común de recuperación. Las encuestas muestran que la gente, incluso los países que estaban más enfadados con la Unión Europea, como era Italia, hay una enorme aprobación de esta operación y, por tanto, se produce si no un consenso, porque nadie ha abdicado de sus posiciones, sí un equilibrio o un acuerdo que es lo que permite construir este fondo de recuperación. ¿Por qué es importante el fondo de recuperación en el sentido en el que lo decía Guillermo? Esto no es un fondo más. Esto es un fondo que se basa en que todo el mundo pide dinero para todo el mundo y todo el mundo avala a todo el mundo. Y esa es la gran novedad. Esto es una deuda común, tiene un aire federal, de tal manera que es uno de los pasos silenciosos sobre el que no se ha hecho mucho ruido, pero es una cosa que vuelve a acercar a la Unión Europea a parecerse a un Estado, porque estos mecanismos de deuda compartida son los que crean los Estados. Siempre se cita el ejemplo americano. Estados Unidos nace de 13 colonias que habían tenido una guerra colonial con Inglaterra y que tenían una enorme deuda. Cada uno de los estados tenía una enorme deuda. El gran momento fundacional de los Estados Unidos es cuando Hamilton decide: voy a comprar yo, el Tesoro Federal, toda la deuda de los 13 estados. Eso es el nacimiento real de los Estados Unidos. Es decir, en el origen de los Estados Unidos está una operación financiera de compra o de asunción por el Tesoro Federal de las deudas de los 13 estados fundacionales. Y por eso esto que hemos hecho en Europa, de una manera no demasiado premeditada, no deja de ser un momento fundacional, porque esto sí es un mecanismo que acerca mucho a Europa al modelo de un Estado federal en el que todo el mundo pide dinero y todo el mundo se hace responsable de lo que va a gastarse en todos los Estados. Por eso es muy, muy importante, porque provoca cambios en la Comisión. La Comisión Europea no está diseñada para acudir al mercado a conseguir 750.000 millones de euros. Tiene que rehacerse para hacer esa enorme función. El propio Consejo asume que esta operación hay que pagarla con nuevos impuestos. La otra opción es muy sencilla: pasar la hucha a los gobiernos de los Estados. Y eso no puede hacerse en esta circunstancia. Por tanto, el Consejo, al asumir esta enorme cantidad de volumen de deuda, está asumiendo que hay que acelerar ese paquete, esa cesta de impuestos nuevos, y que hay que hacerlo seguramente antes de lo que estaba pensado. Y, por otra parte, crea una sinergia en la cual los planes de recuperación y resiliencia de los países son monitorizados por la Comisión, lo cual le da un enorme poder a la Comisión que hasta ahora no está tan claro que tuviera. Porque, claro, financiar los préstamos es una operación relativamente sencilla. De esos 750.000 millones de euros, pongamos, aunque no es exacta la cuenta, que la mitad son préstamos y la mitad son subvenciones. Los préstamos se pueden pagar cuando te va devolviendo el dinero el Estado al que se lo has prestado. Tú tienes que manejar los tiempos, pero no es una operación complicada. Pero ¿cómo financiamos la otra mitad de subvenciones que no tienen retorno? Y ese es lo que obliga a pensar en la nueva cesta de impuestos. Esta operación solo saldrá si con ella va acompañada una cesta de impuestos nuevos o de recursos nuevos, porque el arranque se va a hacer con los presupuestos existentes y con algunas excepciones a los Estados. Pero la cuestión es: tiene que haber nuevos ingresos que nos tienen que durar décadas,
Y yo no creo que si se admiten estos impuestos de los que yo os hablaba y están vigentes 40 años, luego vaya a haber mucha voluntad política de acabar con ellos cuando se acabe el recovery. Y luego tenemos el gran incentivo. O vamos a impuestos europeos nuevos o la Unión Europea pasará la gorra por los Estados y esto tendrán que pagar los Estados. Por tanto, ese es el gran debate ahora. ¿Cómo vamos a pagar esto? El impuesto digital, el impuesto de sociedades, la idea de la Unión Europea era recaudemos dinero de las empresas que más descaradamente huyen de las haciendas europeas. Las grandes empresas digitales, las grandes plataformas digitales, los Amazon, los Facebook, son los que se dedican a ganar dinero en todos los estados y a pagar una irrisoria cantidad de impuestos, por ejemplo, en Irlanda. Pero se ha cruzado en medio la idea de una extensión casi universal de un suelo mínimo para el impuesto de sociedades. Si conseguimos vía OCDE que todas las sociedades del mundo occidental paguen un mínimo del 15% en impuestos de sociedades sobre sus beneficios, ya ni siquiera hará falta dirigirnos específicamente a las grandes empresas digitales, lo habremos resuelto. Nuestra idea era, vamos a los más descarados. La idea de la OCDE es, un suelo mínimo para todas las empresas y eso ya no nos obligaría a ir solo a las digitales. Los planes nacionales, lo sabéis, los planes nacionales tienen que ser unos planes condicionados por lo digital y lo verde, esencialmente. Esto no es dinero otra vez para hacer carreteras, esa fase ya pasó. Lo que quiere la Unión Europea es que con este dinero se refuercen todas las capacidades digitales del sistema económico, se refuerce el paso a una economía verde y por eso el plan español ha sido muy bien recibido, a pesar de que, para mi sorpresa, yo veía algunas veces en la prensa española que algunos españoles lo criticaban más de lo que criticaban a otros. ¿Cuál es mi preocupación? Mi preocupación es la ley de contratos. Los que gestionáis sabéis lo complicado que es gestionar con la ley de contratos. El Gobierno ha hecho ese Real Decreto de fondos europeos para facilitar, pero yo entiendo que los gestores que estáis acostumbrados al horror de enfrentarse a la ley de contratos que hicimos, presionados por el ambiente anticorrupción, sois conscientes de que eso requiere una agilidad que esa ley no da y, por tanto, hay una cierta preocupación. No me preocupa nada la capacidad política y administrativa de las comunidades autónomas y de los municipios para hacerlo. Todas las comunidades autónomas están acostumbradas a gastar dinero. Es verdad que el volumen es gastarnos en 6 años lo que normalmente tendríamos que gastarnos en 20, y eso, como dice Guillermo, exige ponerse al día en muchas cosas, pero yo creo que las comunidades autónomas lo harán. Y, por otra parte, la condicionalidad que se nos pone no es una condicionalidad complicada a nosotros, España, porque son cuestiones que tienen que ver perfectamente asumibles, que no tienen que ver con macroeconomía, tienen que ver con, con cuestiones como el mercado de desempleo, el paso a la economía digital, el volumen de la energía renovable, y hay una condicionalidad muy fuerte, muy complicada, que ha sido muy difícil de aprobar, pero que no tiene que ver con nosotros, que es la condicionalidad democrática. Es decir, si algún país, y todo el mundo sabe que nos referimos a Polonia y a Hungría, si algún país no cumple los estándares del Estado de Derecho, y esta fue una gran batalla del Parlamento, tiene que dejar de recibir estos fondos. Este no es el mecanismo que ya está abierta el expediente a Hungría y a Polonia por sus leyes anti-LGTB, por haber metido sus manos en el Poder Judicial polaco y por el cual puede perder sus derechos de voto. Ese es un mecanismo diferente. Este es específico y quiere decir que si usted tiene una situación de derecho y Estado de Derecho incompatible con los valores de la Unión Europea, usted va a dejar de tener este dinero. Yo, a partir de aquí, es algo que habéis hablado y seguramente se hablará más en este ciclo, y es cómo se va a gastar. Y ahí ya creo que ha pasado por Extremadura hace poco Manolo de la Rocha, que es una persona esencial en esta operación. Creo que el Gobierno, por lo que veo en la prensa, está informando de cómo se está llegando dinero de algunos fondos ya vía conferencias sectoriales, pero lo que yo pretendía explicaros es cómo hemos llegado aquí, cuál ha sido un poco la precuela de este debate lógico que hay en la sociedad extremeña y española de cómo hacer esto. Y esto ha sucedido, como os decía, y está siendo un elemento esencial para una construcción europea de una profundidad que antes de la pandemia no la calculábamos. Hoy se habla de una Unión Europea de la salud, sin competencias en salud.
porque la Unión Europea siempre ha crecido con las crisis y la Unión Europea, cuando se han producido crisis de escala global, ha encontrado respuestas de escala continental que han sido mejores que las respuestas nacionales. Pero en ningún sitio está escrito que las vacunas tengan que comprarlas la Unión Europea. En ningún sitio está escrito que haya un fondo europeo para la salud, porque no es una competencia que los Estados hayan dado a la Unión Europea, pero ha funcionado. Y de repente la Comisión adquiere unas capacidades que antes de la crisis eran impensables. Bueno, esta es la forma en la que ha ido creciendo siempre la Unión Europea, saltando de crisis en crisis. Seguramente mucha gente desde fuera de la Unión Europea siempre considera que esto es un sitio muy embarullado, donde hay muchos problemas, donde los británicos se van. Bueno, no, sí, es así, pero en términos de largo recorrido, somos un grupo de países haciendo un experimento de unas proporciones desconocidas en la historia. O sea, crear un país o un Estado en el futuro, a partir de 27 Estados, de los cuales muchos tuvieron muy recientemente, en términos históricos, unas guerras fratricidas enormes, yo creo que es lo que da la medida de cómo la Unión Europea ha respondido a la crisis de la pandemia, creando nuevos mecanismos que la refuerzan como Unión Europea y que yo creo que refuerzan esa idea de solidaridad que ya no es la misma de antes. Ya no es yo, país rico, pongo en un fondo que al final se gasta en un país pobre. Siempre la idea norte-sur. No, no, esto es algo completamente diferente y por eso yo creo que tiene que ser entendido en esta medida. Ahora lo que corresponde es gastarlo adecuadamente, porque como decía Guillermo, si no se gasta adecuadamente los primeros tramos, no se reciben los segundos. Y yo entiendo la preocupación del Gobierno, porque si alguna comunidad o 4 o 5 comunidades se retrasan mucho en sus inversiones, es España la que no recibe el dinero. Y, por tanto, tiene que haber unos mecanismos de coordinación y de gasto completamente ágiles. Hay que ser inventivos, hay que superar seguramente muchas trabas administrativas, pero de eso depende que este dinero sirva para recuperar la economía, que es lo que pretendía el fondo. Esta es la visión desde Bruselas. Yo no debo entrar en cómo lo ha gestionado el Gobierno español, cómo lo van a gestionar las comunidades autónomas. Seguramente será parte de este ciclo y seguramente más cercano a la preocupación del día a día de Valentín o de Marisol o de los que estáis, de Víctor, los compañeros que estáis en las instituciones. Pero yo creo que es importante que algunos de vosotros sepáis cómo ha surgido esto, cómo se ha gestionado y por qué se llega a una solución tan novedosa, de esta escala tan enorme, y cómo esta solución para un problema concreto al final contribuye a modificar la naturaleza de la Unión Europea un poco en el sentido de lo que ensayaron los americanos cuando crearon los Estados Unidos a partir de la comunitarización de la deuda de 13 estados o de 13 colonias que se habían independizado de Gran Bretaña. Así que esa es mi visión desde Bruselas y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Nacho Sánchez Amor, eurodiputado, por esa ponencia sobre la visión, como bien señalaba él, desde Bruselas, y la suya ante ese Fondo de Recuperación Europeo. Pasan a microfonarle en este momento los compañeros técnicos. Y si me acompaña, por favor, pasamos ahora a un pequeño turno de preguntas, una conversación algo más distendida, hecha esa primera intervención y dejando claro mucho de lo que él ha señalado en torno a esas subvenciones, a esos préstamos, a ese cambio en la condicionalidad, a los fondos temporales, en definitiva, Nacho, a una reacción rápida de la Unión Europea que cabría señalar. La Unión Europea está claro que se ha enfrentado a una crisis global, pero la reacción y la respuesta, como por sus palabras hemos podido deducir, que ha sido rápida y a la altura. No sé si ha ayudado a reforzar la opinión sobre la Unión Europea y, sobre todo, frente a algunos detractores, ¿no? Sí, las encuestas lo mostraban claramente. Ya lo he dicho, incluso en países en los que el euroescepticismo había ganado muchos puntos, Italia, por el efecto conjunto del Movimiento 5 Estrellas en su origen antieuropeo y la Liga Norte de Salvini, decidida y esencialmente antieuropea, eso ha influido mucho en la opinión pública italiana, y en la opinión pública italiana ya había una mayoría que decía que Italia tenía que salir de la Unión Europea. También había una cierta influencia del Brexit. Pero en cuanto se puso encima de la mesa
esta idea esencial de que la Unión Europea iba a conseguir 750.000 millones de euros para gastar, las encuestas dieron un vuelco y la gente volvió a reengancharse con la idea de un proyecto europeo en el que la solidaridad no sea algo que se pone en los tratados, sino algo que se traduce en operaciones financieras de esta escala. Por tanto, sí, yo creo que se ha producido un cierto momento de relegitimación de la Unión Europea, como con las vacunas. Porque aquello era un experimento, y un experimento arriesgado. Es decir, vamos a intentar poner dinero en cada vacuna, alrededor de un 15% del dinero que ha hecho falta para investigar las vacunas, a cambio de garantizarnos un flujo de vacunas cuando estén aprobadas y cuando estén en marcha. Hubo problemas, sabéis los problemas que hubo con AstraZeneca, los problemas que tuvimos con Reino Unido por el hecho de que Reino Unido, por tener factorías allí, se estaba quedando con vacunas que debían venir por contrato a la Unión Europea. Ha habido un momento complicado, pero cuando esto se ha puesto en marcha, cuando los sistemas sanitarios de todos los países, y el de España ejemplarmente, se han puesto a poner vacunas, todo el mundo ha entendido que esa operación tenía sentido. Rusia hizo mucha propaganda con su vacuna, pero no es capaz de producir vacunas, ni para su población, ni por supuesto para exportar. Cuando Rusia exporta vacunas, no es una operación sanitaria, es una operación política, geopolítica, es una operación de propaganda, y por tanto está dejando de vacunar, que llevaba un ritmo muy bajo, a rusos, por un motivo de aparecer políticamente pues, en Hungría, en Italia, en otros países, de una manera oportunista. Y de la misma manera China, pero China lo está haciendo en África y en Iberoamérica. Y China sí produce, China sí tiene capacidad para producir. Es decir, China hace política con la vacuna, pero hace vacunas. Y por tanto es más legítimo que hacer política con unas poquitas vacunas, solo tratando de hacer propaganda. Pero yo creo que sí se ha producido un momento de relegitimación y apoyo a la Unión Europea por los fondos y por la gestión de las vacunas. Unos fondos, sé que lo ha señalado y enseguida voy a pasar a plantear algunas de las cuestiones que nos han dejado el público aquí presente, pero unos fondos que quisiera volver a señalar, lo decía el presidente en su intervención y lo ha señalado, son fondos con carácter temporal, hay que devolver y además lo importante, lo decía igualmente el presidente, no es qué hacer, sino cómo hacerlo, ¿no? Ese es el papel que tienen ahora mismo los países, comunidades también como Extremadura, y es clave saber dónde enfocarlo. Sí, ¿qué problemas se plantean ahora? Digamos, la gran operación se ha hecho, el dinero va a llegar. Los tres grandes problemas: el enorme volumen, hay que gastar en 6 años lo que en términos normales tardaríamos 20 años en gastar. En segundo lugar, un país muy descentralizado, en el que las administraciones inversoras es el Estado, pero son sobre todo las comunidades autónomas, y los ayuntamientos en menos medida, y un ambiente político muy polarizado y muy poco proclive a los acuerdos. Y aquí hacen falta acuerdos. Yo sé que Guillermo lo ha hecho y se han creado esas comisiones para seguir, pero el ambiente en la política nacional, me temo que con ese factor hay que contar. Yo lo he vivido en Bruselas. El plan español lo explicó en Bruselas una secretaria de Estado del Ministerio de Economía y todo el mundo dijo que era excelente. Por el plan y por la excelente explicación que dio esta secretaria de Estado, que yo creo que luego salió del Gobierno, no sé por qué motivo. Y sin embargo, tú veías a diputados españoles de partidos que aquí estaban en la oposición poniendo chinitas, diciendo que no había capacidad de gastar, que estaba mal diseñado el plan. ¡Jaja, qué risa! Van a hacer acciones de rehabilitación en, no recuerdo, 500.000 viviendas. Oiga, pero estamos hablando de que hay que ahorrar en energía y el 35% de las pérdidas energéticas que podemos ahorrarnos están en la deficiente aislamiento de las casas. Por tanto, estamos mejorando la calidad de vida de las personas, estamos ahorrando en energías ahora seguramente fósiles y estamos creando mercado para una energía más verde. Bueno, pues había quien aquello de hacer rehabilitación y aislamiento térmico de 500.000 viviendas le parecía una broma. Todos lo entendieron. Es decir, de los Pirineos para arriba todos lo entendieron. Otra cosa que he oído mucho,
¿Y cómo van a mandarnos ese dinero si no somos capaces de ejecutar el dinero que nos mandan? Fíjese, estamos en el marco operativo 14-20 y estamos solo en una ejecución del, no recuerdo, 74, por ejemplo. Y nadie le explica a esos periodistas, contertulios, opinadores, que ese dinero hay 3 años más para ejecutarlo y para certificarlo. Es decir, como esto es el marco 14-20, los no informados piensan que el año 20 tiene que estar gastado y ejecutado. No es así, hay 3 años más. Pero bueno, se transmite la idea, que hace daño en Bruselas, de que de que España no gasta bien los fondos, cuando tenemos unos niveles de ejecución excelentes, siempre por encima del 95%. Pero esas cosas suceden. Por tanto, yo creo que ese clima político, por el momento, no parece que vaya a ayudar a que todas las operaciones que esto requiere estén cubiertas por un gran acuerdo político nacional que no lance a unas comunidades contra otras y que no se ponga a hacer una carrera alocada por hacer un gasto que no sea adecuado. Por tanto, bueno, ese es un factor con el que hay que contar. La polarización de la política nacional no va a ayudar. Con estos bueyes hay que arar. Pues decía, volvíamos a incidir en ello para marcar ese contexto general y para aprovechar la coyuntura y darle paso a algunas de las cuestiones ya de manera más específica, porque claro, cada sector, cada colectivo tiene intereses concretos y algunos nos los plantean aquí. Luis González, desde la Cámara de Comercio de Cáceres, le pregunta: ¿existe cierta inquietud entre las pymes de la región por saber si los fondos Next Generation van a llegar a ellas de manera efectiva antes de fin de año? No lo sé. No lo sé porque mi lógica es la de allí. Eso seguramente lo saben ellos mejor. Tenemos 3 años para programar, a partir de ahora 6 años para gastar, para seguir ejecutando. La idea que ha transmitido el Gobierno es que las pymes son un elemento importante y lo van a hacer de varias maneras, haciendo fondos específicos a los que solo podrán concurrir las pymes, que tendrán que ver sobre todo con digitalización, y hacer fondos en los que va a obligar a que haya proyectos empresariales en los que haya grandes y pequeños, pero no pequeños de una manera testimonial, es decir, una gran empresa coge a una pequeña, no te preocupes, yo te hago todos los papeles. No. Se trata de proyectos en los que de verdad haya sinergias y la contribución de los pequeños sea importante para el diseño, para la ejecución, para lo que sea de ese proyecto. Y hay un esfuerzo para las pymes. Por lo tanto, yo creo que va a haber dinero específico para pymes, va a haber canales para que las pymes lleguen a otros canales de dinero a los que no podrían llegar si no van acompañadas de empresas más grandes, y yo creo que están puestos los mimbres para que, si todo va bien, ya se está recibiendo dinero, esos líneas de subvención se lancen a la calle. Yo no sé si para final de este año. Eso la verdad es que no lo sé y prefiero no avanzar si se podrá hacer antes de fin de año. Pero no hay que hacerlo antes de fin de año, todo. Estamos todavía en los 3 primeros años del periodo, por tanto, tenemos 6 para gastar. La idea del Gobierno también es, en algunos casos las pymes van a tener, dependiendo de los programas, hasta el 100% de la financiación, mientras que las empresas grandes solo tendrán el 20, el 25 o el 30, dependiendo de lo que se trate. O sea que la atención a las pymes desde Bruselas ya estaba, en las medidas de choque ya estaban las pymes específicamente, y en el recovery las pymes tienen una posición, y en el plan español también lo tienen, y supongo que los planes autonómicos también lo tendrán, especialmente en Extremadura, donde gran parte del tejido empresarial son pymes. El tema de los plazos es complejo siempre, ¿verdad? Ajustarlos y ceñirse a ellos. Voy a formular alguna cuestión más, tenemos aún algunos minutos. Espero formularlas adecuadamente, no obstante, si alguno de los que las ha remitido necesita o quiere añadir algo más, le podemos pasar un micrófono de manera rápida para añadir alguna cuestión más, o si alguien se ha quedado con alguna pregunta en el tintero. Encarna Chacón, desde Comisiones Obreras de Extremadura, su secretaria general. ¿Existirá condicionalidad social introduciendo requisitos sociales de obligado cumplimiento por las empresas que participen, como mantenimiento y estabilidad del empleo, cumplimiento de la regulación laboral o la no tributación en paraísos fiscales? Es, claro, que Encarna, para que veáis cómo están las cosas, de que Encarna pregunte si las empresas deben cumplir la legislación laboral, nos da un panorama de
dónde estamos en muchos casos. Sí, se lleva toda esa condicionalidad se va a llevar, pero se va a llevar porque está en la legislación. Como tú sabes, como sabes también que no siempre se cumple en muchos aspectos. Pero esa condicionalidad sí se va a llevar. El tema fiscal yo creo que sí, pero no podría decírtelo porque yo creo que no es una condicionalidad de Bruselas. Debe serlo quizá de los planes nacionales. Pero la obligación de tributar donde se produce el beneficio está en las leyes europeas, españolas. Otra cosa es que algunos hayan encontrado la fórmula, las grandes plataformas entre ellas, para hacerlo. Las grandes plataformas y los deportistas de élite. Deportistas de élite cuyos pósteres están en las habitaciones de los niños y nadie le dice a sus niños, esta persona que tienes como un ídolo es un, si no defraudador, como se dice lo otro, evasor de impuestos. La gente famosa que se pone en Andorra y siguen teniendo patrocinio de empresas españolas, que a mí me asombra. A mí me asombra que algunas empresas españolas quieran llevar su nombre asociado a un deportista de élite que anuncia sin ningún problema que se va a tributar a otro país. Pero bueno, lo que hay que hacer, en mi opinión, es dejar de comprar esas marcas, pero ahí lo dejo. Pero yo creo que la condicionalidad de los impuestos yo creo que está en la legislación. Es verdad que todo el mundo puede intentar eludirlo, pero ya está, igual que la laboral. Por tanto, lo que hay que hacer es inspeccionar y certificar y seguir las inversiones, de modo que todo ese tipo de condiciones que tú lógicamente pones se cumplan. ¿Le añade algo más? ¿Qué papel jugará el sector público? ¿Será el Estado emprendedor? Sí, lo va a ser y hay una cierta reivindicación del papel de lo público, pero yo insisto en una idea. Esto no es el ciclo de las carreteras ya. Hay que seguir haciendo el tren en Extremadura, con la financiación que corresponda, seguramente con más agilidad y más rapidez de lo que se está haciendo, pero este ya es el ciclo de la digitalización y la economía verde. Y yo creo que ahí ese es el espacio en el que hay que jugar y en el que nos jugamos la competencia con otros países europeos y con otras zonas del mundo. Por tanto, yo creo que eso está asumido, que es así. Y el campo, que sin duda es algo que es de vital importancia para la región y que está muy en la agenda política y en Bruselas, la reforma de la PAC, sin ir más lejos, y otras cuestiones. Pues desde UPA, su secretario general, Ignacio Huertas, le agradece su intervención, especialmente ante las importaciones del arroz, aunque sigue sin realizarse. ¿Cómo se conseguirá la sostenibilidad ambiental y social con el plan? ¿Y qué medidas hay para lograrlo en el mundo rural? Espero haberla realizado bien la cuestión. Lo del arroz de Myanmar, para los que no estén informados, la Unión Europea, para algunos países pobres, les permite que metan productos en la Unión Europea con unas condiciones muy ventajosas, porque son países que no pueden hacer otra cosa. En el caso de Myanmar es las importaciones de arroz que han provocado desequilibrios en el mercado del arroz de los productores europeos. Este tipo de preferencias, que se llaman preferencias generales, que la Unión Europea otorga para ayudar al desarrollo de esos países, está condicionado a que esos países cumplan con las cuestiones de derechos humanos. Como en Myanmar se produjo un golpe de Estado, lo que algunos hicimos, yo hice, es pedirle a la Comisión que revisara esa preferencia. Especialmente el caso de Myanmar es muy particular porque el ejército de Myanmar es un gran empresario. El ejército de ese país tiene empresas de todo tipo, agrícolas, hoteleras, turísticas, de tal manera que ese ejército durante muchos años casi se ha autofinanciado. El Estado decidió que en vez de pagar defensa, autorizaba a que el ejército tuviera empresas y tiene grandes corporaciones con las cuales iba pagando. Entonces, las empresas que estén vinculadas a los militares o al ejército sí van a tener dificultades. Hay otras muchas que son de pequeños productores locales, que no deberían sufrir esta dificultad. Pero nosotros sí seguimos con la idea de que hay que limitar las preferencias generales. De hecho, no veo a Nacho dónde está. Ya se limitaron algunas cuando se produjo un problema con el precio del arroz aquí
ya se limitó a alguna. Esta es otra vía. Esta no es por distorsión del mercado, esta es por ser un país envuelto en un golpe de Estado y yo seguiré haciendo lo que sea. En la PAC hay una gran batalla, sois conscientes. Hay una enorme batalla en Europa que enfrenta la lógica verde nueva con la lógica verde tradicional de la agricultura, y esas fuerzas están razonablemente equilibradas. Todo el mundo entiende que hay que ir a políticas ecológicas y a prácticas ecológicas. Todo el mundo entiende que hay que modernizar la agricultura, como se está haciendo en Extremadura y en España y en muchos sitios, con un uso razonable del agua y no como se hacía antiguamente. Ese tipo de cosas están asumidas, pero es verdad que hay un intento de acelerar lógicas que pueden ser peligrosas para los países y regiones que son de producción agrícola. Yo creo que la PAC ha conseguido un equilibrio razonable. Vamos a ver cómo van los ecoesquemas, que supongo la duda que tenéis todos y que no está resuelta, pero yo creo que la PAC ha conseguido frenar algunos entusiasmos un poco radicales de la parte verde, y ahí el ministro yo creo que ha hecho un buen papel. He leído la entrevista de la consejera de Extremadura, que está satisfecha por la cantidad de dinero que viene y porque algunos, de otras formas, algunos productos y producciones y comarcas muy queridas para mí van a tener ingresos, me refiero al tabaco, van a tener ingresos por otra vía de la regionalización agraria. Pero yo creo que hay una buena solución. Yo he leído las críticas que se hacen a la PAC por parte de las asociaciones de agricultores más conservadoras. A mí me suenan a lo mismo que yo oí a finales de los 80. Es decir, la entrada en el mercado común, en la Unión Europea, en la Comunidad Europea entonces, era un desastre. Todo se iba a venir abajo, era entregar el campo, era el agricultor de papel y, claro, después hemos visto durante 20 años un crecimiento de la renta agraria, un crecimiento de los precios del suelo en cualquier condición. Es decir, que esa prédica un poco de cada vez que llega algo de Bruselas se hace un canto jeremíaco diciendo esto es un desastre, lo hemos oído tantas veces y luego hemos visto cómo el campo ha sabido adaptarse de una manera inteligente, que yo entiendo la lógica de algunas críticas, pero creo que, como en tantas ocasiones, el campo extremeño y el campo español va a salir adelante. Y como decía Guillermo, el campo se ha reivindicado como un gran sector durante la pandemia. El campo no ha parado, el campo ha seguido produciendo alimentos. Nadie acaparó calabacines cuando acaparaban papel higiénico. Es decir, la confianza en el mercado del papel higiénico era bastante más baja que en el mercado de producción de alimentos y, por tanto, yo creo que eso también ha legitimado mucho la agricultura frente a la opinión pública, y eso seguramente ha ayudado también a que esos entusiasmos, a veces un poco radicales del mundo ecologista, también se hayan atenuado. Pues era lógico que estas cuestiones apareciesen y esa mirada al campo respondidas. Las mismas llegamos al final. Ha comenzado su intervención hablando de la visión vista desde la trinchera. Pues desde esa trinchera, ya que se encuentra en su tierra, en Extremadura, ¿cómo se ve en ese horizonte de lo digital, de lo verde, de la reindustrialización? ¿Cómo se ve Extremadura ahora mismo? ¿Cómo se la considera fuera? Bueno, yo no soy fuera, quiero decir, yo cuando leo la prensa, cuando escucho vuestros programas, me siento muy como en casa. Todos hemos suspendido la lógica que lleváramos durante 1 año y medio, 2 años. Todo se ha parado para dedicarnos a lo que había que pararse. Hay que volver cuanto antes a lo que decía antes Guillermo, que es seguir un camino de industrialización, que ya no será una industrialización como era hace 20 años, cuando yo trabajaba en la Junta, que es una industrialización inteligente vinculada al precio de la energía, esencial, vinculada a los nuevos modos de extracción y utilización de la energía, y yo creo que, como ha sucedido en otras ocasiones, en este momento en Extremadura no solo ya no hay desventajas, que siempre hemos tenido, por carácter geográfico, por muchos motivos, sino que algunas ventajas son obvias. Y esas ventajas hay que aprovecharlas. Por tanto, la idea es, Extremadura, como todos sitios, ha estado 1 año y medio, va a estar, pongamos, 2 años con todo suspendido a la espera de retomar la normalidad, pero cuando se retome la normalidad, con ayuda de los fondos europeos, yo creo que Extremadura está muy bien dirigida, que Guillermo tiene muy claro lo que tiene que hacer,
y yo creo que eso permitirá a la región aprovechar todas las oportunidades del fondo y, aunque no hubiera fondo, que se dan las condiciones para que Extremadura pueda tener una posición más cómoda de la que ha tenido en el pasado en el juego de la economía nacional. Pues ojalá así sea, es el deseo de todos, en el horizonte todos los retos que nos llegan y esa mirada a Europa a la que volveremos, ampliada siempre desde la experiencia de figuras como la de Nacho Sánchez Amor. Llegamos al término, hora y media compartida en esta mañana, en pleno mes de julio. Gracias a todos nuevamente por habernos acompañado, a quienes lo han hecho posible. Reitero el agradecimiento a la Junta por su apoyo y patrocinio, a todos los que nos han seguido por las distintas vías habilitadas, a los técnicos y compañeros que han hecho una importante labor también de producción y a los medios, reitero también, por habernos seguido. Antes de salir les pido, por favor, permanezcan en sus asientos y atiendan las indicaciones del personal de sala, que será quien en estos tiempos, ya estamos acostumbrados a ello, les irán señalando cómo deben ir abandonando la sala. Gracias a todos. Nacho Sánchez Amor, bienvenido a Extremadura. Un placer, a disfrutar de la región y nos seguiremos encontrando y seguiremos mirando a Europa. Gracias por el tiempo compartido. Muchas gracias a la cadena SER. Ha sido un placer. Un abrazo, por favor.